En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, seguimos en el tiempo de la Navidad, pero en este tiempo de Navidad hay una fiesta muy hermosa, muy bella, la fiesta de la Sagrada Familia. Y esta fiesta en nuestra época pues adquiere una importancia particular porque hoy en nuestro tiempo la familia es el objeto de muchos ataques del demonio, del mundo, que están conspirando contra la unidad de la familia, contra la vida familiar, la unión entre los padres y los hijos, y la santificación del lugar, de la casa de familia. Es que en realidad, como decía el Papa Pío XII, pues debería ser un santuario. El hogar cristiano debería ser un santuario, en el sentido de que en ese lugar se ama a Dios, se respeta su ley y se vive, se construye las almas según la ley de Dios. Entonces, la familia cristiana es la base de la sociedad cristiana. Ya incluso los romanos, que eran paganos, que eran idólatras, protegían mucho la familia y la consideraban muy importante porque era la base de la sociedad. Con más razón nosotros que somos creyentes, creemos en Dios, en Jesucristo, en la iglesia, debemos apreciar el valor de la familia. Y esta unidad familiar pues ha sido siempre tratada de ser desequilibrada por los enemigos de Dios, por las leyes anticristianas, y toda esta campaña de hoy en la información, en los medios de comunicación, en los espectáculos. Si uno se fija, todo atenta contra la familia, contra la unidad familiar. Primero fue esa ley por ejemplo, del divorcio, que hoy ya se ha vuelto algo así como que la gente se ha acostumbrado a eso, pero esa ley es una ley que va directamente contra la unidad familiar. Esa fue promovida por las logias, por la masonería, y pues esa ha sido uno de los primeros ataques, pero esos ataques a las familias han siempre ido agravándose y multiplicándose por 100 veces, por muchas veces, porque hoy la tecnología, la información permite muchas más cosas que pueden ser utilizadas con este fin de desequilibrar la familia, desequilibrar los esposos, las relaciones entre los esposos y las relaciones entre los padres y los hijos. Entonces debemos considerar esa familia que es el modelo de todas las familias, de toda la historia, es la Sagrada Familia, en la cual tanto San José como la Virgen María, como el Niño Jesús, pues brillaban por su inocencia, por su santidad y por su unión a Dios, ¿verdad? Y esta presencia de Dios, pues nadie la ha podido vivir con la misma intensidad que la vivieron San José y la Virgen María, de vivir con el Niño Jesús. Entonces, las soluciones a los problemas existen. El drama es que los católicos no saben cuáles son o cómo utilizarlas. Se trata de tomar conciencia de lo que debe ser la familia cristiana, de lo que Dios, de lo que la iglesia aconseja en el hogar, para que haya esa unidad y esa santidad. Y
A la base de todo matrimonio está el sacramento del matrimonio. Es un sacramento que no solo hace que los esposos estén unidos con una unión indisoluble, sino que también les da las gracias particulares, las gracias que corresponden a ese estado. Entonces, tanto el padre como la madre tienen una gracia especial para hacer su misión de padres y de esposos. Entonces, esa gracia les facilita la ayuda de Dios, les facilita, les da fortaleza, les da las gracias que necesitan para hacerlo. Y por eso el sacramento es muy necesario. Y Jesucristo pues lo previó así. Y y muchas personas que viven sin casarse, o que viven por ejemplo fuera de la iglesia, pues no tienen esas facilidades, no tienen esa ayuda de Dios y esas gracias para que hagan que los hijos estén santificados, porque nacieron en un matrimonio cristiano. Los hijos que nacen en un matrimonio cristiano tienen una bendición de Dios y están protegidos y tienen más gracias que unos niños que no tienen, no nacieron en un matrimonio cristiano. Así que se ha perdido la estima, ya no se valora a su justo valor los sacramentos, ¿verdad? Ciertamente el bautismo, que hace que iniciemos nuestra vida cristiana y que realmente Dios santifica y protege a una persona, pero también está el sacramento del matrimonio, que santifica una familia y que los hijos nacidos en una familia cristiana están benditos de Dios, están protegidos. Y el demonio en todas esas cosas se encuentra barreras diferentes. Así que él trata que derribar la barrera todas esas barreras que Dios puso, que la iglesia puso, el demonio trata de derribarlas. El drama es que los católicos no toman conciencia de lo que tienen, no lo estiman o no lo utilizan, no lo protegen. Y deberíamos tomar conciencia del valor del matrimonio cristiano. Y eso es lo que permite que Dios nos dé nuevos cristianos que están bautizados lo más pronto posible, porque hay la mala costumbre de muchos papás que tienen a sus hijos y los hacen esperar para ser bautizados. Y esa espera es un pecado, porque la iglesia pide que los niños sean bautizados lo más pronto posible. Y un niño, entre más es bautizado pronto, más gracias recibe, más dones de Dios recibe. Entonces, que un niño espere 1 año, 2 años, 3 años, ya es materia grave, ya es pecado grave hacer eso. Pero muchos padres no lo saben, o no lo piensan, o no lo consideran, y consideran muchas veces que las conveniencias sociales son más importantes que el bien espiritual del niño. Entonces, por razones de tal vez de hacer una fiesta, o hacer una comida, o invitar a tal persona o a tales familiares, entonces posponen la fecha del bautismo indefinidamente. Y eso es un error, pero en sí sería un pecado esperar tanto tiempo. La iglesia nos impone que el niño sea bautizado rápido, en el mes o en los días que siguen el nacimiento, pero muchas personas no entienden eso. Y si consideramos los santos, casi siempre fueron bautizados
pues nacieron en familias muy cristianas, muy creyentes, casi todos los santos. Y casi todos fueron bautizados o el día siguiente o el día mismo de su nacimiento. Eso muestra que Dios los bendijo especialmente porque los bautizaron pronto. Y no es un consejo solamente, es una obligación que los niños sean bautizados rápidamente, porque si mueren en ese estado no pueden ir al cielo. No, esos niños irían al limbo, pero no van a gozar de la visión de Dios. Entonces es muy importante que estén bautizados. Los niños son frágiles, puede pasar que mueran, que tengan algo imprevisto, y por eso mismo la iglesia nos pide que el bautismo no se retrase o que se haga rápidamente después del nacimiento. Esa vida cristiana que se siembra, que es como una semilla, el día del bautismo, pues normalmente debe llevar un crecimiento como toda semilla, como toda planta. Y así es que muchos padres consideran que el simple hecho de ser cristiano, de llevar el nombre de cristiano, es suficiente, ¿verdad? Y no consideran que esa vida cristiana debe crecer. Está hecha para crecer. Así que un niño, aunque sea pues un alma santificada por la gracia, no debe quedarse en ese estado, debe crecer, debe tomarse cuidado de ese crecimiento espiritual del niño. Así por eso, pues sí, forma parte de ese crecimiento los demás sacramentos, la comunión, la confesión, y deben darse también rápidamente según los deseos y peticiones del Papa San Pío X. San Pío X decía, porque en aquel tiempo la costumbre era que se diera a los niños la primera comunión a eso de los 15 años, 13 años, porque se consideraba que deberían estar mejor preparados y que así recibirían mejor su primera comunión. Y San Pío X decía que esa mentalidad pues tenía algo de jansenismo, que es una herejía que era pues el exceso de severidad y en las cosas cristianas que alejaba del amor y de la confianza en Dios. Entonces él decía que era un cierto influencia jansenista la que llevaba a esperar tanto a los niños que hicieran su primera comunión. Por eso San Pío X decía que desde que el niño tiene uso de razón, que es capaz de comprender lo que está bien, lo que está mal, que es capaz de hacer pecados, que es capaz de comprender la diferencia entre una hostia consagrada y una hostia que no está consagrada, que ese es el momento en que deben hacer su primera comunión. San Pío X encontró mucha resistencia incluso en el clero, y hasta unos obispos franceses que venían a hacerle objeciones sobre lo que él había decidido. Él les respondió, les dijo, pues ustedes tendrán santos por esta nueva disposición, como diciendo, más temprano recibe un niño su primera comunión, más gracias recibe, más su alma se llena de Dios. Y eso también corresponde al sacramento de la confirmación, porque la confirmación se debe de dar, según San Pío X, también poco después de haber hecho su primera comunión, o sea, cuando el niño comienza a tener uso de razón. Entonces, eso de que esperar y esperar para que el niño haga su comunión, porque quieren hacer una fiesta especial, porque quieren invitar a fulanito o a tal persona, pues no es una buena idea, no es una cosa positiva. Igualmente, San Pío X insistía en que los niños se confesaran desde que comienzan a tener el uso de la razón, porque hay padres o hay incluso sacerdotes que dicen, este niño está muy chico, no se debe confesar.
pero San Pío X también decía lo mismo, que cuando un niño comienza a tener uso de razón, comienza a pecar, porque por el hecho de tener uso de razón, ya tiene uso de la libertad, ya sabe que esto está mal o que esto está bien, entonces ya comienza a hacer pecaditos o incluso en algunos casos pecados graves, puede pasar. Entonces San Pío X decía que es un drama, que hay niños que si por ahí cometieran un pecado mortal, no se pueden confesar porque los consideran muy chicos. Y dice que eso es bastante grave porque hay niños que si murieran también en ese estado, pues es lamentable. Santa Teresa de Ávila vio niños de 5 años en el infierno. Yo no digo que sea la regla común, pero sí puede pasar. Quiere decir que un niño pequeño debe tener acceso a los sacramentos desde el momento en que tiene uso de razón. Hay niños que son más precoces que otros, no se puede dar una fecha precisa, pero hay que estar al pendiente, ¿verdad? Los padres más o menos entienden cuando su niño ya empieza a darse cuenta que está desobedeciendo o que está haciendo algo mal, y entonces es el momento de preocuparse para que él reciba los sacramentos, ¿verdad? Y esta santidad del niño, pues es el objeto principal del matrimonio. O sea, Dios instituyó el matrimonio en primer lugar para que hubiera niños. Y no solo el hecho que nazca un niño, esa fin de los niños en el matrimonio también comprende la educación, comprende todo ese periodo en el cual el niño debe llegar a una madurez hasta la edad adulta, en la cual él será independiente y que él podrá, digamos, hacer su vida, por decirlo así. Pero antes de hacer nuestra vida tenemos que ser personas, necesitamos una educación, necesitamos un crecimiento, necesitamos una formación, y eso es el fin principal de la familia. Los padres son los que tienen esa misión, ¿verdad? La misión de educar a los hijos y tomar conciencia que no basta que el niño ya esté bautizado, no basta que el niño, por ejemplo, ya hizo su primera comunión y ya no se preocupan más por la educación y la formación espiritual del niño. Ese crecimiento espiritual en realidad nunca se debe parar, nunca debe detenerse, y es como un árbol, una planta que llega a madurez y que debe siempre crecer. Así es la vida cristiana no debe uno ponerle límites y decir basta que yo esté bautizado, basta que yo esté confesado y ya después pues no me preocupo mucho de mi vida espiritual. Es un error. Y los enemigos de la familia quieren invertir las finalidades del matrimonio. El matrimonio, Dios lo hizo, primer fin del matrimonio es la procreación, que comprende también la educación de los niños, la alimentación, etc. Pero el segundo fin del matrimonio es la armonía, el amor entre los esposos. Y es por eso que, por el primer fin, que el matrimonio debe ser indisoluble, no se puede disolver. Y así Jesucristo lo dijo: lo que Dios unió, el hombre no lo separe. ¿Por qué debe ser indisoluble? Porque el matrimonio, la familia, debe ser estable. Y si no hay esta estabilidad, los niños no pueden ser educados, no pueden ser cuidados como debe ser. Entonces, por eso Dios quiere que el primer fin del matrimonio sea los niños. Y el segundo fin, el amor mutuo entre los esposos. Y eso implica que pues no hay, repito, posibilidad de divorcio. Pero
cuando se invierte el fin, si se pudiera invertir el fin, entonces sí se podría justificar el divorcio. Porque si el primer fin del matrimonio es el amor y la felicidad entre los esposos, si fuera ese el primer fin, entonces el divorcio sería algo legítimo, algo normal, algo lógico, porque se ha invertido el fin. Y es lo que han intentado muchos hoy, incluso en la iglesia oficial, en la iglesia del Concilio Vaticano II, ya se insiste demasiado sobre el fin, que es el amor entre los esposos, que es algo bueno, es algo legítimo, pero no es el primer fin. Entonces, en ese caso se puede, de una manera indirecta, estar promoviendo el divorcio. Entonces debemos tomar conciencia de eso, y las familias deben tomar conciencia de eso, que Dios los puso ahí primero por el bien de los niños. Por eso los padres, pues por el bien de esta estabilidad, de esta unidad familiar, deben tener mucha paciencia entre ellos, convivir, perseverar y llevar su cruz, porque esa es la vida matrimonial también, la vida, tenerse paciencia, porque ¿quién es perfecto? Pues nadie es perfecto. Y cuando se vive con una persona de una manera constante, pues uno termina viendo todos sus pequeños defectos, sus pequeños detalles. Y estos pequeños detalles, cuando está uno constantemente delante de ellos, pueden adquirir como una dimensión muy grande, aunque no la tengan, pero puede ser así como más difícil sobrellevar esos pequeños defectos siempre, años, toda la vida. Pero pues esa es la cruz. Es la cruz de la familia, la cruz de los esposos que se sobrellevan y que se tienen paciencia, se tienen caridad. Y eso es lo que mantiene la unidad familiar. Eso es lo que mantiene el bien de los niños. Entonces, lo que cuenta es que los esposos mantengan ese amor que se tenían desde jóvenes hasta la vejez. Y son raros esos matrimonios en el cual se tienen tanta caridad los esposos que toda su vida, ya incluso en la vejez, se tienen el mismo afecto que cuando eran jóvenes, cuando se acababan de casar. ¿Por qué? Porque se han tenido paciencia, se han tenido mucha caridad entre ellos, y eso ha permitido que toda su vida ellos se tengan ese mismo afecto, ese mismo respeto. No es fácil, hay pocas familias que logran este ideal, ¿verdad? Pero es el ideal a seguir. Y la familia cristiana pues ha sido atacada por otros, por ejemplo la televisión, los medios de comunicación, hoy los juegos electrónicos, ¿verdad? La tecnología que puede ser muy útil si uno le pone unas fronteras. Y hay cosas que sí son útiles de las nuevas tecnologías, pero hay que ponerles un límite, una frontera, para que no invada demasiado la vida familiar, que no invada demasiado la vida personal incluso, porque hay personas que no tienen tiempo de rezar porque tienen que estar en internet, no tienen tiempo de practicar su vida cristiana porque la vida moderna, las nuevas tecnologías les invaden demasiado su vida. Yo pongo el ejemplo de un adolescente que está comiendo con su familia y está viendo su celular delante de los demás. Es una falta de respeto, una falta de educación. Eso no debería ser, porque cuando se está comiendo juntos, todos deben participar en la vida familiar y platicar entre ellos. Esos son detalles, ¿verdad? Pero se pueden dar otros más en de este tipo, ¿verdad? En la vida familiar, los juegos, ¿verdad? Que a veces hay personas que
juegan demasiado tiempo, ¿verdad? Y eso también puede afectar incluso la salud. Pero una familia que reza unida permanece unida, así que la vida familiar debe estar sostenida sobre todo por la unión a Dios, por esa vida cristiana, no solo que decir, bueno, nosotros creemos, ¿verdad? No, no solo es eso, es nosotros practicamos, nosotros vamos juntos a misa, nosotros vamos, decimos juntos el rosario, nosotros hablamos entre nosotros de Dios, del bien espiritual, de nuestras almas, de nuestros niños, que no solo es el hecho, como muchos padres dicen, yo le doy a mis hijos de qué comer, yo les doy de qué vestir, les doy casa, les doy escuela, ya cumplí. Es falso. El principal deber de los padres es que el alma, la vida cristiana de los niños crezca, que se proteja, que crezca y se haga vigorosa. Es el primer deber de los padres. Y es lo que muchos padres no entienden hoy, ¿verdad? Muchos piensan que son buenos con sus niños porque les dan todas las diversiones, todas las posibilidades de divertirse en el mundo, e incluso les dan comodidades, etcétera, pero no les dan el amor a Dios, no le transmiten la fe, o se la transmiten con mucha tibieza, no les dan una fe intensa, fuerte, una caridad ardiente, una convicción bien formada, porque no basta decir yo creo, yo amo a Dios, hay que conocer nuestra religión y eso se aprende, eso se estudia, hay libros. No basta el catecismo elemental que los niños hacen cuando hicieron su primera comunión, porque este mundo se ha vuelto demasiado complejo y hoy para vivir cristianamente en un mundo así, debemos conocer nuestra religión, debemos leer libros, debemos informarnos sobre muchos temas. Y si en la familia no se promueve esa formación, pues los niños van a ser superficiales, no van a resistir las tentaciones del mundo, no se van a defender suficientemente con sus amistades, y van a dejarse llevar por el mundo, por el este río que es el mundo que nos arrastra. Nunca el mundo ha tenido tanto poder sugestivo y como hoy. Nunca ha sucedido algo así en la historia. El mundo tiene tales medios a su disposición que son muy pocas almas que tienen la fortaleza de resistir a toda esta avalancha de información, de distracciones, de placeres, de diversiones. Es muy fácil hoy dejarse invadir por todo eso, pero es en detrimento de la vida familiar, en detrimento de la vida cristiana. Y hay que tomar conciencia de eso. Es muy difícil hoy que una persona viva en la presencia de Dios. Hay personas que sí aman a Dios, que sí creen en Dios, pero les cuesta mucho vivir en presencia de Dios y no saben cómo hacerlo. Primero, no basta que digamos a momento dado nuestras oraciones. Se necesita que esa oración tenga una prolongación en todo el día. Que ese amor de Dios que practicamos en el rosario, en la asistencia a la misa, esté presente en todas nuestras actividades. Es difícil, ¿verdad? No basta rezar, hay que tener vida de oración. Y la vida de oración es algo que uno aprecia, que uno hace con gusto. Cuando uno reza por obligación, es una oración que no es tan fructuosa. Pero cuando uno reza con placer, ahí se ve que hay vida de oración, porque es aceptado y se disfruta esa oración, esa presencia de Dios.
Y esa vida de oración se puede prolongar todo el día, se debería prolongar todo el día. Pero esa vida de presencia de Dios pues es destruida si estamos oyendo música que es que es negativa, música que nos distrae de la oración, música que es contraria a las virtudes cristianas. ¿Cómo se puede tener presencia de Dios oyendo ese tipo de música? Oyendo a tales lugares, o viendo tales cosas en internet, etcétera. Entonces hay que tomar conciencia de la vida de oración, tomar conciencia de la vida de presencia de Dios, como la Sagrada Familia en Nazaret vivían en presencia de Dios constante. No, cuando Nuestra Señora o San José hacían sus quehaceres en su casa, no podemos concebir que lo hicieran olvidando a Dios. Imposible. Toda su vida estaba llena de la presencia de Dios. Pero no hay que decir que pues en ellos era normal porque era en la Sagrada Familia. No, porque la Sagrada Familia estaba ahí para darnos el ejemplo. Y si Dios nos quiere que tengamos ese ejemplo es porque quiere que lo hagamos. Entonces, todos estamos llamados a vivir esa presencia de Dios, pero no sabemos cómo llevarlo a cabo, cómo hacerlo. Entonces evitemos no solo el pecado, sino los pensamientos vanos, los pensamientos que debilitan este pensamiento en Dios, que no solo que nos empujan al pecado francamente, sino aquello que nos debilita, que nos hace perder el gusto de la oración. Hay muchas cosas en el mundo que hoy que la gente dice, no, esto no es malo, esta distracción no es mala, porque no es un pecado francamente evidente. Pero cuando yo oigo cierta música, cuando yo veo ciertas cosas, después ya no tengo ganas de rezar, como que me cuesta más. ¿Qué quiere decir? Que esas distracciones son mundanas y que tienen algo que no va bien, que no está bien, porque me debilita espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que hay que alejarse de eso. Entonces hay que conocerse, hay que examinarse y decir, bueno, tal cosa o tal cosa que yo he visto, que yo he leído, me quita el amor de Dios, me debilita en la presencia de Dios, quiere decir que hay algo, a veces yo no sé por qué, no sé explicar por qué, pero hay algo que me hace daño. Tal amistad, tal conversación, tal lectura, tal cosa que vemos en internet, donde fuera. Entonces hay que tener ese discernimiento y saberse alejar de aquello que nos enfría en el amor de Dios. Y así los padres tienen que ser muy vigilantes con sus hijos para que no se dejan invadir por el espíritu del mundo que está omnipresente hoy. Es facilísimo dejarse invadir por el espíritu del mundo. Y si los padres tienen ese discernimiento, generalmente alguien que ama a Dios, que tiene vida de oración, que tiene intimidad con Dios, siente cuando algo es agresivo a su vida interior. Siente, ¿no? Aunque no lo puede explicar, pero lo siente. O ve una película y dice, esto no me gusta, o sea, esto me choca con mi fe, con mi amor a Dios. Sienten que eso los debilita, sienten que algo les molesta. Entonces hay que intentar detener esa actitud y decir, bueno, hay que vivir en presencia de Dios, porque si no, mi vida será siempre un vaivén, subir y bajar, porque sí, el domingo voy a misa, subo un poquito, me confieso, pero apenas llego a mi casa ya estoy perdiendo el fruto de lo que había ganado en la Santa Misa o en el Rosario, etc. Entonces uno no construye para destruir, generalmente construye para seguir construyendo. Y eso de construir y destruir constantemente
hace que una persona sea inestable espiritualmente y que nunca se santifique. Y no, o sea, si nosotros construimos algo en nuestra alma, debe ser estable y no debemos hacer cosas que poco después vienen a destruir esa actitud o esa vida de presencia de Dios o de amor de Dios que hemos construido. Entonces, sí se impone en nuestra época mucha vigilancia, mucha atención para no hacer todo lo que nos aparece delante, ¿verdad? Y mucho criterio de vida cristiana. Y poco a poco podremos no solo ser católicos, sino ser católicos, aspirar a la santidad cristiana. Ese es el ideal de la Sagrada Familia. Y si ustedes leen la misa de hoy, leen los textos de la iglesia, si leen también los escritos de los papas que hablan sobre la familia, pues es eso, hablan del santuario familiar. La familia es un santuario donde debe estar Dios presente y que los padres deben vivir en primer lugar su vida cristiana. Y lo demás es bueno, es necesario, pero no es lo primero, ¿verdad? Entonces en este día vamos a pedirle a la Sagrada Familia, vamos a pedir por todas las familias cristianas, católicas del mundo, para que Dios pues las proteja, las libere de tantas agresiones que hoy los enemigos de Dios, la masonería, los medios de comunicación que están ganados, que están en manos de los enemigos de la religión, para que Dios los proteja de todas esas agresiones de la televisión, e incluso hoy de la escuela, las escuelas donde enseñan a los niños ya cosas perversas. Entonces hay que pedirle mucho a Dios que tenga misericordia de los países cristianos ante todo, para que proteja a las familias, y pidámosle que nuestras familias que están en nuestros medios, pues también Dios las ilumine para que sepan proteger su hogar de toda especie de mundanidad. Yo no digo del pecado franco, del pecado evidente, eso es más fácil, pero hay un estado de ánimo que es contrario a la vida de oración, a la unión a Dios, a la presencia de Dios. Eso es más sutil y entra a veces sin que nadie se dé cuenta. Entonces hay que protegerse de ese estado de ánimo, de disipación, de infidelidad a la fe, pero de una manera sutil. Y vamos a pedirle a la Sagrada Familia, a San José, que protejan al niño Jesús, que protejan a los hogares de toda esta agresión, pero también de la agresión que está hoy dentro de la iglesia, que es el modernismo, que es el liberalismo católico, el espíritu liberal, que también es otra nueva forma de ataque del demonio a las familias. Entonces vamos a liberarnos de ese espíritu de compromiso con el mundo, con la iglesia conciliar y con los enemigos de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.